Hola familia, ¿cómo les está yendo a ustedes en este nuevo día? De esta partecita del mundo les queremos enviar un gran saludo a todos los que nos ven, quizás solo por una parte de la tierra, ya que hay lugares donde no hablan el español y creo que no nos entenderían mucho, pero un gran saludo a todos los que nos están viendo, a las madres de familia, a los padres y a los jóvenes, la multitud de jóvenes que nos ven. Según una encuesta, pues más nos ven las hermanas, por eso un gran saludo para todos ellos. Empezamos en este caso, con el estudio de la revista La Atalaya, el artículo del estudio el número 11, semana del 11 al 17 de mayo. Ha coincidido el estudio 11 con la semana del 11 del 17 de mayo. ¿Estamos listos? Pues la pregunta, el tema que vamos a analizar: ¿está usted listo para bautizarse? Un lindo tema que nos va a preparar para los que desean bautizarse, y también en este caso para los que ya se bautizaron, pues nos hace recordar momentos cuando uno se iba a bautizar. Muy bien, entonces la pregunta para este estudio de la Atalaya, que queremos que nos digas cuántos años llevas de bautizado. Deja tu comentario en la parte de abajo. Empezamos entonces. La primera pregunta dice: ¿qué debe hacer una persona antes de empezar a construir una casa? La respuesta pues es que primero debe asegurarse de tener suficiente dinero para construirla. Y para ello, por ejemplo, se tiene que calcular los gastos como por ejemplo el modelo en cómo va a ser la casa y cuánto va a gastar. Así podríamos tener éxito en la obra que vamos a hacer. La segunda pregunta dice, según Lucas capítulo 14, el versículo 27 al 30, vamos a leerlo primero. Dice: el que no carga con su madero de tormento y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarlo? No sea que pongan los cimientos pero no pueda acabar, y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir pero no pudo terminar. El texto de Lucas 14, 27 al 30. Ahora la pregunta dice: ¿en qué debe pensar usted detenidamente antes de bautizarse? Uno debe pensar, por ejemplo, en lo que implica ser discípulo de Cristo. Pues, en sus palabras, él dijo que para ser su discípulo hay que llevar un madero de tormento, es decir, que van a tener que hacer sacrificios y que también van a haber dificultades. Entonces, no va a ser fácil. Por eso deberíamos, como mencionó Jesús, primero calcular los gastos. Es decir, calcular si podemos en realidad vivir a la altura de las normas de lo que implica ser un bautizado. Y aquí déjenme contarles una experiencia. Por ejemplo, conocemos personas que a veces, jóvenes que desean bautizarse, pero debido a un mal entusiasmo, entonces quizás ya a medida que van creciendo, pues en este caso, se empiezan a ver que el bautismo les exige mucho y muchos dejan de ser discípulos. Entonces, primero deberíamos calcular los gastos o saber si estamos en realidad preparados para el bautismo. Por eso el siguiente artículo dice que analizaremos en este artículo la siguiente pregunta, que es la pregunta 3, y nos da una idea. Vamos a analizar preguntas relacionadas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el bautismo, y después saber si estamos preparados para este paso tan importante. Llegamos al primer subtema, dice lo que debes saber sobre la dedicación y el bautismo. La pregunta dice del 4 literal A, dice que es la dedicación.
La dedicación pues es una oración que tú haces, una oración sincera que brota desde el corazón, y en esta, por ejemplo, le vamos a decir a Jehová que ahora de ahí en adelante pues nuestra vida va a ser para servirle siempre a Él, y que vamos a usar esta vida que nos ha dado para Él. Y el literal B dice que significa renunciar a uno mismo, como dice Mateo 16:24. Esto casi es igual de lo que implica la dedicación. Significa que de ahí en adelante, cuando renunciamos, pues ya no nos pertenecemos. Es decir, que pertenecemos a Jehová. Por lo tanto, la vida que Jehová nos había dado ya no va a ser para cumplir nuestras metas, sino va a ser para cumplir o para trabajar a su servicio, y no para complacernos a nosotros mismos. En el 5 dice qué diferencia hay entre la dedicación y el bautismo. Son dos cosas diferentes, pero ambas están relacionadas. Por ejemplo, la dedicación es un acuerdo o un voto que uno hace entre Jehová y uno mismo. Es decir, nadie puede hacer ese voto por nosotros. Por eso es que uno lo hace de manera privada. En cambio, el bautismo es algo público, y es para mostrar en este caso a los presentes que ya nos hemos dedicado a Jehová. Es decir, como ellos no observaron la dedicación que hicimos, el bautismo es lo que hará pública esta dedicación. Y también haremos público que nosotros queremos servir a Jehová. Ahí en ese párrafo 5 se mencionaban las preguntas en la parte final del párrafo. Entonces, estas dos preguntas que nos hacen antes de bautizarnos nos ayudan a ver la diferencia entre la dedicación y el bautismo. Por ejemplo, en la primera pregunta nos dice que si ya nos hemos dedicado, hemos aceptado a Jehová, a Jesucristo, y el medio que Dios ha provisto para la salvación. Y la otra pregunta no es igual, porque es para el bautismo. Dice: estamos demostrando públicamente que somos testigos de Jehová y que formamos parte de la organización de Dios. Dos cosas diferentes. Una es para aceptar, en este caso, el propósito de Jehová, y el bautismo es para hacer públicamente lo que hemos aceptado. Sigamos al siguiente. Aquí hay un texto de leer. Dice: Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18 al 22. Porque Cristo murió una vez para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Y en esta condición fue a predicarles a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca, en las que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. El bautismo, que es lo que esto corresponde, ahora también nos está salvando a ustedes. No al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Él está a la derecha de Dios porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a Él. Pregunta entonces: ¿qué dos motivos es imprescindible para bautizarte? ¿Por qué dos motivos es imprescindible para bautizarse? Un motivo es que bautizarnos podemos obtener salvación, siempre y cuando demostremos fe en Jesús con nuestros actos. Segundo motivo es que gracias al bautismo podemos tener una buena conciencia ante Dios. Esto no quiere decir que si nos bautizamos ya estamos salvos. No. Es, en este caso, aparte del bautismo, demostrar una fe y nuestros actos también. Esto lo vamos a ver más adelante. Algo que podemos comentar también es que
Para bautizarnos tuvimos que arrepentirnos sinceramente y tener fe en el sacrificio de Jesús. Es por eso que Jehová perdona nuestros pecados pasados y por ello entonces podemos disfrutar de una conciencia limpia. Entonces, antes del bautismo uno tiene que arrepentirse y Jehová nos va a perdonar nuestros pecados. La pregunta 8 dice: ¿en qué debe basarse su decisión de bautizarse? Esto es interesante, dice, debe basarse en el amor por Jehová, y esto es necesario antes de bautizarse. Por eso deberíamos llegar a conocerlo, por así decirlo, para poder llegar a amarlo. Es decir, si no conocemos a Jehová, pues nunca lo vamos a amar. Y el objetivo es llegar a tener ese amor por Jehová, y eso nos va a impulsar, en este caso, a bautizarnos. Otro comentario dice: este razonamiento es muy útil, por ejemplo, en la predicación, para mostrar que el bautismo de infantes o el bautismo que se hace sin conocer a Jehová carece de validez, ya que el bautismo es por amor, y en este caso, por ejemplo, cuando se bautizan niños o infantes no conocen a Jehová, entonces ese bautismo de nada serviría. En la pregunta número 9 dice: ¿qué significa bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Como dice Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20. Ahí venía mencionando cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, y ahí dice que los deberían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Respuesta: significa creer sinceramente en las verdades que dice la Biblia sobre Jesús, y sobre Jehová y sobre el Espíritu Santo. Es decir, no creer en doctrinas, sino en la verdad fundamental. Si uno no conoce eso, pues no puede bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la pregunta 10 dice: ¿qué verdades acerca del Padre ha aprendido y aceptado usted? Hay muchas verdades, por ejemplo, verdades como lo que usted conoció: Dios tiene un nombre y que se llama Jehová. Lo primero que nos enseñaron a todos nosotros. También que Él es nuestro Creador y es el único en este caso que puede salvarnos. Además, en este caso, mediante Jehová, pues hemos tenido la esperanza, porque Él nos ha dado esa esperanza de que poder vivir para siempre en la tierra. En el 12 y 13 dice: ¿qué verdades acerca del Hijo ha aprendido y aceptado usted? Una respuesta es: pues Jesús es la segunda persona más importante del universo. También que Él vino para rescatarnos y lo hizo mediante entregar, en este caso, su vida por nosotros. Esa es también otra verdad fundamental. Otra cosa también que hemos aprendido acerca de Jesús es que a Jesús también se le llama el sumo sacerdote. Es decir, por ejemplo, Él nos ayuda a que tengamos una relación estrecha con Jehová, y también que más adelante, siendo rey del reino de Dios, Él va a convertir la tierra en un paraíso. La pregunta del párrafo 14 y 15 dice: ¿qué verdades acerca del Espíritu Santo ha aprendido y ha aceptado usted? Es algo interesante, dice ha aceptado, porque quizás podemos conocer la verdad, pero no aceptamos. Entonces, la respuesta del 14 y 15 dice: por ejemplo, que el Espíritu Santo no es una persona, como muchas personas lo creen, sino que en este caso es la fuerza activa de Dios, y que Él la utilizó en este caso para guiar a los que escribieron la Biblia, y que ese Espíritu Santo también hoy Jehová lo utiliza para ayudarnos a cada uno de nosotros si se lo pedimos. Otra verdad acerca del Espíritu Santo es que también creemos que si le pedimos esta fuerza activa de Dios, pues nos ayudará a llevar a cabo la comisión de predicar, hacer frente a las tentaciones, el desánimo, y también nos da fuerzas para seguir soportando las pruebas.
Ahora pasamos en este caso a la pregunta número 16. Dice que hemos analizado hasta ahora. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos analizado hasta esta parte del estudio. Por ejemplo, hemos visto que antes del bautismo hay que aceptar que este paso implica sacrificios. También hemos comprendido que gracias al bautismo uno puede llegar a tener una conciencia limpia porque Jehová nos ha perdonado. Y la más importante, que para bautizarnos el principal motivo es por amor a Jehová, no porque otras personas nos lo digan, porque nuestros padres nos lo digan, o porque mi amigo se va a bautizar y yo también quiero bautizarme ahí junto con él. Hemos analizado bastantes cositas interesantes en cuanto al bautismo. Y también que antes de bautizarnos necesitamos creer en la palabra de Dios. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, creer en las verdades que habla la Biblia acerca de quién es Jehová, quién es Jesús y qué es el Espíritu Santo. Eso hemos aprendido hasta ahora. Vamos a ver ahora ¿qué debe hacer uno antes de bautizarse? Pregunta 17 dice, ¿cuáles son algunos de los pasos que conducen al bautismo? Primero, en este caso, hay que tener conocimiento de Jehová, de Jesús. Esto lo hacemos mediante un estudio bíblico. Después, tener fe en las cosas que ha prometido. Por ejemplo, la del paraíso, la de la resurrección, y estar convencidos de que el sacrificio de Jesús puede liberarnos del pecado y la muerte. También, por ejemplo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y ya que estamos arrepentidos, pues dejar de hacerlo. Pero no solo ahí, debemos cambiar nuestro estilo de vida y ahora también empezar a predicar con la congregación. Entonces, uno no puede llegar al bautismo si no empieza a predicar. En el 18, la siguiente pregunta dice, ¿qué más tiene que hacer antes de poder bautizarse? Primero, podemos hacer la dedicación. Debemos decirle después de hacer la dedicación, porque es un requisito que también nos van a preguntar. Debemos decirle a los ancianos que deseamos bautizarnos. En este caso, ellos se van a reunir. No es un examen, porque muchos piensan que es un examen, pero no es un examen. Van a repasar con nosotros enseñanzas básicas que hemos aprendido a través del estudio, cosas que ya hemos aprendido. No es también algo difícil, no nos van a preguntar algo que no sabemos. No, son cosas que ya sabemos. ¿Y por qué es esta reunión? Porque ellos desean asegurarse si comprendemos estas enseñanzas, porque puede que las hayamos estudiado pero no sabemos de qué se trata la enseñanza o no la entendemos bien. Y luego, después de hacer este examen, ya dije examen, no es un examen ya. Entonces, después de hacer este análisis, podemos decir, de las enseñanzas básicas, luego ellos nos van a decir si estamos listos para bautizarnos. La siguiente pregunta dice del párrafo 19 y 20, dice, ¿qué deberá hacer usted después de bautizarse y qué lo ayudará? Bueno, después de bautizarnos, por ejemplo, ahora debemos cumplir con lo que le prometimos a Jehová. ¿Y qué era? Vivir a la altura de sus normas. Y lo que nos ayudará, por ejemplo, es asistir a las reuniones, leer la Biblia, meditar en lo que leemos, la oración constante, y no debemos olvidarnos que la predicación debe también seguir siendo algo fundamental en nuestra vida. Así, pues vamos a aumentar nuestra fe y ayudaremos a otros a que puedan salvarse. Vamos a otro. Pregunta dice la 21, dice, ¿qué tendrá gracias al bautismo? Primero, vamos a tener una vida más feliz. Segundo, vamos a disfrutar de una vida futura, cuando se cumple en este caso el propósito de Dios para la tierra.
Llegamos al final de este estudio y vamos a dar una repasada de lo que hemos aprendido. Primero, ¿qué debes saber sobre la dedicación y el bautismo? Por ejemplo, debemos saber que la dedicación es una oración que tenemos que hacerle a Jehová y que es algo privado. En cambio, que el bautismo es algo público y hay que tener presente que la dedicación y el bautismo, ambas cosas, deben ser motivadas por el amor que le tenemos a Jehová. La siguiente es ¿qué debe hacer antes del bautismo? Pues debemos cumplir ciertos requisitos como conocer bien a Jehová, conocer a Jesús, cultivar la fe, arrepentirnos también de los pecados y dedicarnos a Dios. Esto es interesante, no podemos hacer la dedicación después de habernos bautizado. Primero la dedicación y después nos bautizamos. Y la última pregunta dice, ¿qué deberá hacer después de bautizarse? Bueno, pues después de bautizarse debe seguir leyendo la Biblia diariamente, seguir meditando en ella, seguir orando de continuo como lo hacíamos antes y ahora sí, poner el reino de Dios en primer lugar, pues es lo que le prometimos a Jehová en nuestra dedicación, pues vamos a cumplir con ese voto. Muy bien, ¿cómo les fue, familia, en todo esto? Esperamos que te gusten las respuestas y que sigas viendo nuestros videos. Ha sido un gusto llegar a ustedes, a sus hogares, ayudarles a preparar para reuniones. Y ahora les toca a ustedes hacer la mayor parte, lo más difícil, que es levantar la mano y comentar en sus congregaciones. Muy bien, no te olvides, por ejemplo, la última pregunta que hicimos, para que dejes en tus comentarios, ¿cuántos años llevas de bautizado? Los que no se han bautizado, pues también les vamos a preguntar cuándo se van a bautizar. Pero queremos que sean sinceros. Muy bien, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídate mucho y hasta la próxima.